Ya, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, los alegatos finales los tenemos en el artículo 467 del Código Civil, del Código Procesal Civil, perdón, y también en el 468. Las partes expondrán sus alegatos relatando de forma clara y ordenada los hechos que consideran probados, con indicación de las pruebas que lo acreditan. También podrán argumentar sobre la falta o la insuficiencia de pruebas de los hechos aducidos por la contraria y lo que a su criterio resultan inciertos. Las partes podrán referirse a los fundamentos de derecho que les sean aplicables de conformidad con el resultado probatorio de la audiencia. Cuando la pretensión sea de condena de pago de una cantidad de dinero, se fijarán con precisión las cantidades líquidas que sean finalmente objeto de reclamación, salvo en los casos en que el código disponga otra cosa. De suerte que nosotros tenemos los alegatos finales como estrategias de nuestro abordaje, ese abordaje clínico que es para mí la teoría del caso. Pero también existen otras herramientas que se vienen presentando en los interrogatorios de parte, en la pericial, en la testifical, y no son otros pues, que el interrogatorio directo y el indirecto. El indirecto o el directo se permiten, no se permiten, mejor dicho, las preguntas capciosas, las perennes, las subjetivas, etcétera. Tienen que ser preguntas abiertas o cerradas. Depende del desenvolvimiento que se venga plasmando dentro del proceso. Porque es donde entra la preparación de los testigos. El hecho que nosotros debemos de preparar los testigos de acuerdo a ese abordaje clínico. Un ejemplo lo dice expresamente la ley. Sin embargo, se ha encontrado cierta resistencia al hacer el contrainterrogatorio. Porque el contrainterrogatorio, de acuerdo con, la litigación, con las herramientas de litigación oral, sí se permiten las preguntas subjetivas. Sí se permiten, incluso hasta una vez estaba leyendo un tratado de las preguntas que uno quiere desacreditar el testimonio de la parte contraria, del testigo de la parte contraria. Eso es lo que se tiene que desestimar, o sea, desacreditar, destruir. Y así uno, pues, de igual manera puede ir tomando puntos, sacando ventaja para los alegatos finales y qué demostraste y qué no demostraste. Y qué no demostró, perdón, la parte contraria. Y también lo que no ha podido demostrar. A ver, y las preguntas pueden o deben de ser de una manera clara, específica, directa, abierta, cerrada. Un ejemplo, ¿verdad? Es el clásico de una pregunta subjetiva o sugerente, es la clásica, pues, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? Entonces le está sugiriendo la respuesta al testigo. Y ahí uno debe tener cuidado con la objeción. Objetar y dar razón de por qué está objetando. Eso se debe, digamos, acreditar siempre. La objeción, señor juez, ya el testigo lo dijo, repetitivo, confuso, argumentativo, porque en ese momento no puede argumentar. Retrotraemos un poco el alegato de apertura. El alegato de apertura a veces a mí me han hecho hacerlo dos veces, es decir, no me han hecho, pues yo encantado, porque refuerza mi teoría. Otras veces, pues pasamos directo al saneamiento de los defectos procesales, de acuerdo con el 441 y siguientes del Código Procesal Civil.
Cuando uno demanda y contestan la demanda con esas excepciones, recordemos, ¿verdad? La acción a veces va unida con la pretensión material prácticamente. Y la excepción es la repulsa de la acción, es decir, es la resistencia que el demandado hace al ataque frontal de su demandante. Es la repulsa. Entonces, tal vez vamos a dar una recordadita sobre ese tipo de cosas, de acción y excepción, porque esto es muy importante en el momento de los saneamientos de los defectos procesales, el defecto legal en el modo de proponer la demanda en algunos procesos, la materia que se está tratando de acuerdo con 391, 392 del Código Procesal Civil. Eso sirve de punto de partida para llegar hacia esa evacuación de los medios probatorios. El alegato de apertura es la promesa, debe ser sencillo, breve, conciso, preciso. Es una promesa en la cual le estás diciendo al tribunal qué es lo que vas a demostrar. ¿Cuáles son tus proposiciones fácticas en las cuales tenés prácticamente demostrado en ese momento? No poder argumentar porque no se trata de un alegato conclusivo, que ahí sí date gusto argumentando, pero podés prometer o tenés que prometer qué es lo que vas a cumplir. Y que lo vas a cumplir, quedará diáfano, que quedará meridianamente claro todas tus proposiciones fácticas y que no le vas a dejar otra opción al judicial que dar una sentencia a favor. No le das opción al judicial para que estime tu pretensión. Esa es la promesa y debe ser de manera clara, coherente, precisa, concisa, breve, para pasar luego al examen de los defectos procesales, donde entra un debate. Luego a la fijación del objeto litigioso, ahí donde el demandante expone el contenido de su demanda, el contenido de sus hechos, se fija el objeto de la oposición, que es lo que, cuáles son hechos que son o no son controvertidos, porque puede suceder si hay un contrato de mutuo o una compraventa, hubo un contrato, está demostrado, sí, hay una compraventa, pero yo pagué los $10,000 que debía y no se establecieron tales y cuales condiciones para que me esté cobrando más. Son ejemplos, ¿verdad? Y posteriormente es el desahogo, la documental, y tenemos pues un pequeño discrepancia. En algunos juzgados, la documental, cuando ya lo admiten así, ya se sabe lo que va a demostrar, porque en tu demanda vos dijiste que con esta documental demuestra el hecho tal, consistente en la existencia de la deuda, en las condiciones generales de contratación, un ejemplo, en los aspectos relativos a los intereses moratorios, los intereses corrientes, etcétera. Un universo de cosas con ese documento. Y el demandado que va a decir, sí, efectivamente, yo suscribí un contrato de mutuo, suscribí un contrato tal o cual, pero no me obligué a hacerlo. Está interpretando de una u otra manera o erróneamente lo que dice la ley, lo que dice el contrato, etcétera. Pero ese desahogo, una documental, se incorpora con la lectura de la parte pertinente del documento de lo que vos estás demostrando. Algunas autoridades judiciales lo dejan pasar, pues. Pero cuando ya sientan al testigo que toman la promesa de ley, uno debe buscar la manera de interrogarlo tal que su testimonio se mire refrendado incluso con el contrainterrogatorio de tu contraparte.
Efectivamente, eso va a abonar a la teoría del caso y te dará fuerza para alegar en el conclusivo lo que corresponde, que es lo que demostraste. La insuficiencia probatoria de la parte de tu contraparte, que no iba a aprobar los extremos de esa demanda, que se desmoronó en su pretensión y por lo tanto, pues va a quedar fortalecida tu teoría a tal punto que el juez, como repito, te va a dar tu sentencia. El juez va a estar suficientemente orientado para dar la sentencia respectiva. Y por tal razón, pues, uno debe sentirse específicamente seguro de lo que, de tu teoría. No podés, no debes interrogar por interrogar. Salir a pescar se llama eso. Vos vas a preguntar a tu testigo lo que vos ya conoces de antemano. No vas a pescar, bueno, vamos a ver lo que dice. No. Igual, con la contraparte, no vas a ir a buscar, no vas a buscar cómo pescar. Lo que vas a hacer es que su testimonio quede desacreditado de acuerdo a los postulados de tu teoría y a la relación fáctica de tu contestación, a los fundamentos jurídicos de tu, los fundamentos jurídicos de tu oposición, de tus excepciones, porque la excepción es esa y las excepciones son, antes se denominaban perentoria y dilatoria. Las dilatorias atrasaban el proceso, ahora son procesales, que lo que hacen es depurar el proceso. Y están, bueno, siempre están las perentorias o materiales que hieren el fondo del proceso, el pago, la cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? Chovenda decía, el bien de la vida, materia del juicio, donde ha recaído una sentencia en la cual no fue recurrida o siéndolo, fue confirmada por el tribunal, donde ya no cabe punto de discusión. Entonces no puede reabrirse un juicio fenecido de acuerdo con el artículo 34 de la Constitución Política. Siempre se debe tener presente lo que es el debido proceso. Eso no se debe olvidar. Y en Nicaragua, a como se dio con el Código General de Uruguay en 1988, se constitucionalizó el proceso. Es decir, la Constitución se ve reflejada, lo dijo Coturno, lo dije yo, se vio reflejada ¿en qué? En las leyes ordinarias, porque no puede contrariarla. De suerte que siempre se debe observar en algunos aspectos lo que es el debido proceso, que no está definido, pero está presupuestado. Es el conjunto de derechos que tiene una persona para un juicio justo, una sentencia motivada, adversarial, un proceso adversarial, actual, ágil, rápido, necesario para que pueda obtener ese tipo de sentencia, esa tutela judicial efectiva. Una sentencia debe ser, es decir, debe guardar relación con el objeto y con las pretensiones deducidas por las partes. Debe ser congruente. Se debe evitar el principio reformatio imperio, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, todo ese tipo de consideraciones se debe tener presente en el momento que uno va a elaborar su teoría, hacer uso de la jurisprudencia. Independientemente que exista jurisprudencia del derogado Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con la exposición de motivos enviada a la Asamblea Nacional por la Corte Suprema, no se prescinde, y le voy a mandar, eso yo lo tengo, no se prescinde, dice la Corte, y también nuestros diputados, nuestras autoridades, dicen que no se prescinde de la doctrina generada por el Código de Procedimientos.
Entonces, vale la pena igual siempre estar atento a la jurisprudencia porque es otra guía, otra fuente, otra herramienta que robustece esa teoría que nosotros vamos a ver con mayor detalle el día de mañana. Ahora creo que resta que el tiempo ya nos ha alcanzado y el, al hablar de la teoría del caso, tanto el doctor Escobar Forno, citando siempre a Eduardo Couture, digo que se resume en esto: tener el derecho, en ese proverbio que decía, tener el derecho, saberlo pedir, encontrar quien lo entienda y quien lo dé, y un deudor que lo pueda pagar. En el proceso como juego es tan importante la oralidad que dice Piero Calamandrei, que uno debe conocer, ¿verdad? Uno debe tener la elegancia en las exposiciones, la claridad, la gallardía, el pensamiento diáfano y conocer también los detalles y la personalidad de las autoridades judiciales a las cuales está conociendo el caso. Eso debe tener presente. El proceso es como un juego. Sin embargo, pues yo ya creo que es como un abordaje clínico que uno debe tener presente en cada momento y no desaprovechar las oportunidades y también, ¿por qué no?, los errores de la contraparte. La verdad es que el proceso o los juicios se pelean como propios, pero también, decía Ortiz Urbina, se pierden como amigos. Entonces, muchachos, nos miramos mañana. Muchísimas gracias por el apoyo brindado y por haberme pues, comprendido en este momento. Y mañana pues vamos a abordar estos temas también, porque toca, y lo vamos a hacer con mayor detalle. Fue muy rápido sentí hoy que se fue la hora y tal vez mañana pues lo podamos, lo podamos revisar con mayor calma, con mayor precisión. Y bueno, muchísimas gracias, no dejo de agradecerle por el apoyo brindado. Ok, profesor, gracias. Bueno, nos vemos mañana.